buenas tardes amigos, martes 28 de junio del 2016, programa número 17 de Sin Límites de esta edición 2016. Saludamos cordialmente a la gente que nos ve de sus hogares y a quienes nos ven a través de nuestra página de internet www.canal4jujuy.com.ar, donde nos puede ver en directo de cualquier lugar del país y del mundo. Una semana bastante movida en el tema judicial. Creo que la parte judicial es lo que más se está acaparando la atención de todo, ¿no? Si bien es cierto, los acontecimientos futbolísticos del día domingo con Messi a la cabeza han llevado la atención de todos, pero no es menos cierto que las noticias que uno trata normalmente en este programa han sido con una impronta muy, pero muy grande en el tema judicial. Provincial, nacional, sin lugar a ninguna duda. La imputación del ex gobernador Eduardo Alfredo Fellner, sin duda que ha sido la noticia más destacada, digamos, en el ámbito judicial de la provincia de Jujuy. Ocupó gran parte del análisis de la semana, los titulares de los diarios. Fellner fue imputado en la causa donde está también inculpada Milagro Sala. La realidad es que se lo acusa de falsedad ideológica, abuso de autoridad y defraudación al Estado. El fiscal Gustavo Araya es quien hizo esta imputación y de ahí surgieron algunas idas y vueltas, ¿no? El gobernador Fellner, el ex gobernador, se presentó el día viernes ante la Fiscalía, no fue atendido, se hablaba de una cierta ofuscación por parte del ex gobernador. Lo cierto es que el día lunes se apersonó ante la Fiscalía, fue recibido, conoció las causas de la imputación, digamos, fue citado para el día 14 de julio para prestar declaración indagatoria y al parecer por las declaraciones hechas por Eduardo Fellner a la salida de la Fiscalía había mucha satisfacción de parte de él, demostró tranquilidad, tuvo un diálogo muy tranquilo con la prensa donde, bueno, habló de que venía a tomar conocimiento, de que había visto qué es lo que se le imputaba, había una falsedad ideológica por un decreto de la web que decía estaba en la foja 1031, o sea, se había personado, había tomado conocimiento y se lo notaba por lo menos absolutamente tranquilo. Lo cierto es que el enojo creo que tiene que ver con algunas situaciones que se han dado y que se van puliendo con el tiempo en esta recientemente creada, ¿no?, Fiscalía. Porque, por un lado, y lo habíamos dicho alguna vez en esta columna también, existe algún malestar en sectores de la prensa y en ciertos sectores por la forma en que se transmiten las cosas. Porque la reciente creada, ¿no es cierto?, Fiscalía a cargo del doctor Lelo Sánchez, había generado un cuello de botella en la información y ante esto la prensa terminaba a veces mal informando, cada uno chapuceaba como podía las noticias. Lo cierto es que hoy esto se ha emprolijado. Lelo Sánchez tiene, ¿no es cierto?, una gente que se encarga de prensa y quien canaliza todo este tipo de información. Lo que pasa, como muchas veces sucede, algunos medios tienen algún tipo de información privilegiada y cuando el inculpado se está enterando por los medios antes de ser notificado, genera este tipo de malestar. Es una desprolijidad que debe arreglarse. Este tipo de cosas tan sensibles, teniendo en cuenta la persona de quien se encontraba, ¿no es cierto?, imputado en este caso, que era el ex gobernador, no puede filtrarse la prensa. Esto exige una seriedad distinta, digamos. Cuando estas cosas trascienden, bueno, acá creo que estaba gran parte del enojo. Lo cierto es que el fiscal Gustavo Araya, ¿no es cierto?, está imputado también el arquitecto Luis Cosentini, el ingeniero, perdón, Luis Cosentini, quien era ministro en esa época de Tierra y Vivienda, y está también imputados los integrantes de la unidad ejecutora provincial, de la web, Gustavo Carrizo y José Luis Mercado, ¿sí? Eduardo Fellner fue citado, reitero, para el 14 de julio para prestar declaración indagatoria en esta causa que se le imputa. La que también tuvo serios problemas judiciales la semana pasada fue la propia Milagro Sala, ¿no? Porque en una causa del año 2011 el doctor Pablo Pullen Germano terminó, por un lado, deteniendo a Juan José Mercado por una supuesta privación ilegítima de la libertad de una criatura. Se habla de una causa donde se habría secuestrado a esta criatura, que se la quitaron de los brazos de la madre, a quien golpearon y la devolvieron horas después con un mensaje de alguna manera mafioso. Decían en el expediente judicial, esto es de parte de la flaca, esto es lo que dicen. Lo cierto es que también en esta causa Milagro Sala va a tener un fuerte dolor de cabeza sin lugar a ninguna duda. Los acontecimientos estos fueron en el mes de mayo del año 2011, está detenido, reitero, Juan José Mercado y se le va a tomar declaración indagatoria en esta causa a Milagro Salas el día jueves. Ahí surgió alguna polémica porque, bueno, Milagro Salas se resiste a ir a los juzgados. Lo cierto es que por esta causa también, ¿no es cierto?, se ha abierto un frente judicial bastante complicado para la dirigente social Milagro Sala. Y en el medio de esto también pasó la semana pasada de un custodio que no se conoce la identidad, que
que se presentó, ¿no es cierto?, a prestar declaración ante el fiscal Diego Kusel, donde habló de que trabajó durante mucho tiempo como custodio de la agrupación Tupac Amaru, trabajaba para esta agrupación, custodio de Milagro Sala, que intervino en varios procedimientos que tenían que ver con el traslado de dinero de bancos en bolsos a la casa de Milagro Sala. Esto de alguna manera es concordante con las declaraciones que había hecho la diputada Mabel Balconte, digamos, ¿no es cierto?, le da cierta consistencia a lo que ya hay en un expediente judicial. Habló de gente que intervenía en el mismo, intervenía la concejal Zagardía, que ya está también, ¿no es cierto?, imputada y que está con una orden de detención. Estaba también Nieva, que está fugado, que oficializaba de chofer, también intervenía en esto. La que se conoce como Shakira, que hoy está en libertad, digamos, en libertad condicional, y está también nombrada, que participaba de estos operativos, Mabel Balconte, como bueno, ella misma lo reconoció y lo hizo en el marco de una denuncia, ¿sí? Lo cierto es que no ha sido una semana fácil tampoco para la dirigente Milagro Sala en lo que se refiere en el tema judicial, en una semana muy pero muy movida. Si lo provincial fue movido, lo nacional creo que ha sido mucho más, digamos, que esto es como que hay un despertar y se ha hecho una transformación casi imparable, le diría, de los temas judiciales. Porque por el lado a Lázaro Báez, que le aparecen las 4 cuentas en Suiza que desembocan en esta fundación, donde los beneficiarios son sus hijos y donde están citados a prestar declaración indagatoria y donde muchos ya especulan la posibilidad cierta de la detención de los 4 hijos de Lázaro Báez. Esto, si uno lo pone sobre la mesa, abre la puerta a un cambio de toda la estrategia jurídica que se puede dar. Lázaro Báez no va a ser el mismo con sus 4 hijos detenidos que la situación que vive en la actualidad. Pero la aparición de estas cuentas suizas, el tema del enriquecimiento ilícito, ha abierto la puerta a lo que puede ser, ¿no es cierto?, una probable detención de los 4 hijos. En el medio también se empezó a dilucidar hoy, y lo hace, yo lo escuchaba a través del integrante de la UIF, de esta unidad, ¿no es cierto?, fiscal, que tiene que ver con el desvío de fondos que tendrían que haber ido a parar a la empresa Austral y que durante los meses de marzo y de abril del corriente año, más de 120 millones de pesos habrían sido desviados con otros fines, digamos, y sacados del circuito financiero del país. Lo cierto es que este tema también promete darle fuertes dolores de cabeza a un Lázaro Báez que tenía una estructura determinada y me parece que en función de esto toda la estructura jurídica puede llegar a cambiar. Por otro lado, en la semana que pasó se procesaron a 3 ex jefes de gabinete del gobierno nacional, ¿sí? El tema fútbol para todo, la doctora Servini de Cubría terminó procesando a Juan Manuel Abal Medina, lo hizo también con Jorge Capitanich y lo hizo también con Aníbal Fernández. En esta causa están procesados más de 11 dirigentes del fútbol, encabezado por el propio titular, ¿no es cierto?, de la AFA, Luis Segura, como también aquel que manejó financieramente la AFA durante muchísimo tiempo, como Daniel Raposo. Esto es en la causa Fútbol para Todo, una causa que también promete, ¿no es cierto?, serias complicaciones, no solamente a exfuncionarios, sino también a toda la dirigencia de AFA, sin lugar a duda. López, bueno, ha dado también una comidilla toda la semana, ha dado que hablar, se profundiza la investigación, una investigación que da la sensación que va a tener ciertas facilidades dadas, porque el análisis de los teléfonos celulares va a ser prácticamente un libro abierto para la investigación, porque ya se habla de más de 40 llamadas que se hicieron en esa noche hasta que llegó al convento a tirar la plata por arriba de la pared, ya se habla de muchas llamadas que tenían que ver con el mismo convento, con una de las monjas, que entre paréntesis tampoco son monjas ni eso es un convento, pero bueno, forma parte, digamos, de lo que está pasando. Lo de López va encaminado en una situación que parece más fácil de lo previsto, cómo pueden empezar a salir a la luz los hechos que lleven adelante la investigación. Vudú quedó en la puerta del juicio oral y público, sí, el tema Chicone está prácticamente terminado, ya han dado casi por cerrada, ¿no es cierto?, todo lo que es el proceso investigativo, y da la sensación de que más temprano que tarde Amado Vudú va a tener que sentarse al banquillo de los acusados en un juicio oral y público por el tema de Chicone, donde se adueñó del 70% de la imprenta Chicone calcográfica a través de mecanismos, digamos, que hoy están imputados en la justicia, pero donde también a través de esto utilizó ciertas poder que le daba el Estado, un abuso de su autoridad para llevar adelante algunas acciones, como podía ser interceder ante la AFIP para lograr planes de pago que la saquen a Chicone de la situación de insolvencia que tenía. Todo esto, sin duda,
que en un juicio oral y público que se va a hacer ya prácticamente en poco tiempo, ya han quedado toda la vía expedita, la vía procesal. ¿Por qué? Porque ya se rechazó todos los trámites que se habían hecho previos, ya la Cámara se ha expedido, ya no hay más trámite que hacer, simplemente queda que la Cámara Federal que lo va a juzgar ponga la fecha determinada del juicio oral y público. El doctor Ercolini también tomó algunas resoluciones que tienen que ver con el levantamiento del secreto fiscal para la familia Kirchner en general. Estamos hablando de Cristina Fernández de Kirchner, sus dos hijos y lo que tiene que ver con la declaración jurada de la sucesión de Néstor Kirchner. Bueno, se abrió todo el juego del secreto fiscal para que se pueda investigar este tema que tiene que ver con el enriquecimiento ilícito. Pero esto viene de la mano con la denuncia de Margarita Stolbizer también, donde hizo una denuncia concreta, donde habló ya de una asociación ilícita, donde juntó las causas, los sauces y las dos causas, Otesur y los sauces, las causas que más complican, dicen algunos especialistas, a la familia Kirchner en lo que es el manejo y el lavado de dinero, que es de lo que se acusa. Pero acá se habla de una asociación ilícita. Hablar de una asociación ilícita, si es probado, cosa que no es sencilla probar en ámbitos penales, pero si es probado tiene una pena mínima de 10 años, lo cual lo hace también que no sea escarcelable. Toda una novedad que se ha dado, ¿no es cierto?, en la última semana, donde hubo abundante material en materia jurídica que ha dado que hablar. Reitero, tapado tal vez por la Copa América y por los acontecimientos que, bueno, no tiene sentido que lo hablamos. El que también tuvo problemas judiciales severos la semana que pasó fue el ex jefe del ejército, César Milani, donde en una causa que se le lleva adelante en la provincia de La Rioja y que tiene que ver con la desaparición de personas en democracia y que tiene que ver con delitos de lesa humanidad, ha sido citado también y hay una situación muy compleja en materia procesal para César Milani. Está pendiente el tema de la muerte del soldado Ledo, que también se está tramitando en el juzgado de La Rioja, pero eso está pendiente también, y todo indica un tránsito judicial complicado para el ex jefe del ejército, César Milani. O sea, lo judicial ha topado, sin lugar a ninguna duda, ¿no es cierto?, el ambiente en la República Argentina, y es de lo que más se ha hablado en la semana que pasó. Dos comentarios. Uno tiene que ver con la materia turística. El ministro de Turismo, Gustavo Santos, avanzó en algunos temas, digamos, que tienen que ver con el incentivo y el desarrollo turístico en la República Argentina. Por un lado, se empezó a trabajar en lo que es el reintegro del impuesto al valor agregado para los extranjeros que vengan a alojarse en el país. En una palabra, he traducido, ¿qué quiere decir? Al extranjero, ¿no es cierto?, se le devuelve el IVA de lo que gaste en la hotelería y en cierta gastronomía. Esto es lo que se lleva adelante. No es una normativa nueva. La normativa es existente, lo que se está haciendo de alguna manera es reglamentarlo para poder, ¿no es cierto?, ponerlo en vigencia. ¿Qué se busca? Se busca prácticamente no duplicar, pero cerca la cantidad de turismo extranjero que llega a la República Argentina. Hoy en día, anualmente, llegan 5.700.000 extranjeros a la República Argentina. El Ministerio de Turismo de la Nación dice que el objetivo que se busca es que en los próximos 12 meses lleguen 9 millones, o sea, levantar de 5.700.000 a 9 millones la cantidad de turistas extranjeros que vengan a la República Argentina. Esto, sin lugar a ninguna duda, que necesita de mucho más cosas que un incentivo nada más de esta naturaleza, pero bajar el costo de la hotelería en una Buenos Aires que se ha hecho muy cara en algunos aspectos, se ve como un muy buen incentivo. Lo otro vendrá de la mano del transporte, vendrá de la mano de las posibilidades que se den, de las finanzas, bueno, todo lo que se tiene que hacer en materia turística para tener un turismo receptivo desde el exterior. Lo cierto es que lo que faltaba era reglamentar. Esto va a tener un impacto fiscal, se habla del orden de los 1.400 millones de pesos, pero este es el impacto fiscal bruto, podemos decir, es lo que se dejaría de recaudar por este concepto, lo que se tendría que devolver. Lo que no entra en juego acá, y se ha hecho un estudio desde el Ministerio de Turismo para tratar de evaluarlo, es todo aquello que se recupera por la mayor cantidad de gente que viene. Dicen los especialistas que hacen este tipo de números que de ser así, el impacto fiscal no sería de 1.400 millones, sería solamente de 600 y tendría un derrame en las provincias y en distintos lugares que es mucho más importante que lo que se estaría de esta manera perdiendo, ¿sí? Lo cierto es que esto ha quedado planteado. En el medio, la Fundación Mediterránea ha ido un poquitito más allá de lo que está planteando el Ministerio de Turismo de la Nación y ha planteado el tema de proponer hacerlo también para los argentinos. En una palabra, que el turista argentino, cuando se traslada a otra provincia, también pueda llegar a tener la devolución del IVA en el hospedaje y en la gastronomía. ¿Por qué se hace esto? Dice dos motivos. Una es incentivar
el turismo interno, o sea, que la gente se quede en el país. Si a la gente le das este tipo de facilidades en la hotelería y en cierto aspecto de la gastronomía, puede significar que no salgan tanto. El año pasado se ha ido muchísima gente a Brasil y a otros lugares y son divisas que se van. Se está trabajando para traer los turistas de afuera. Bueno, dice la Fundación Mediterránea, ¿cómo hacemos para trabajar para que el turista argentino no se vaya? Esto puede ser una buena idea, pero siempre y cuando lo que plantea es que se paguen con medios electrónicos. ¿Qué se apunta con esto? Se apunta a blanquear, ¿no es cierto?, la situación de los oferentes en materia turística. Se apunta a que queden todos registrados, se apunta a que se hagan las cosas por la derecha, digamos, y permita tener mejores estadísticas de qué es lo que está pasando con el turismo. O sea que de prosperar esta propuesta de la Fundación Mediterránea sería solamente para aquellos casos que se paguen con medios electrónicos, o sea, que dejan un rastro absolutamente claro en la economía argentina. En este marco el turismo también ha debatido algunas cosas. Jujuy ha tenido algunas acciones que ha llevado adelante la semana pasada, que hoy no son definitivas, pero ya tienen un marco de acuerdo regulatorio inicial que es muy importante y que tiene que ver con la provisión de un vuelo semanal a San Pablo de Brasil y la producción de un vuelo también semanal a Río de Janeiro a partir del mes de enero en un convenio con Aerolíneas Argentina. Esto, uno dice, ¿está hablado? Sí, está hablado, está acordado, pero es un acuerdo previo, se tienen que dar muchas características, muchas condiciones para que esto se termine de cerrar. Se están analizando muchas variables. Dicen los operadores turísticos de que traer brasileros para acá, digamos, en un vuelo semanal, no es una tarea difícil, es prácticamente un hecho que puede venir lleno. El desafío grande, ¿cuál es? ¿Cómo lo sacamos desde acá para allá con una cantidad, un nivel de ocupación bueno? En el inicio, lo que se acordó y lo que está hablado con Aerolíneas Argentinas, que el tránsito por Jujuy sería en una escala de un vuelo que viene procedente de la ciudad de Mendoza. Sería Mendoza-Jujuy, San Pablo, Mendoza-Jujuy, Río de Janeiro, ¿sí? Pero el objetivo de ella es, bueno, que ese vuelo quede, que ese vuelo sea de Jujuy y cómo se lo trabaja. Una de las alternativas que desde los sectores turísticos se está conversando también es que este avión pueda transformarse también en un avión de carga, entonces lo que por ahí no se puede sacar como pasajero, en lo económico se saque como carga. Esto en materia turística se ha ido avanzando en esta semana que pasó. Seguramente va a ser novedades. Ayer ya estaba en todojujuy.com, pero va a ser algo que se va a conversar, digamos, en el resto de la semana. Hablando de vuelos, porque también surgió cuando fue el tema de los Andes, se ha instalado de nuevo el debate en el país de la llegada de las líneas de bajo costo, las low cost que se llaman, que son las líneas aéreas que trasladan internamente en un país a bajos costos, ¿sí? Tienen características especiales. La primera que empezó con este tema a instalarse en el país fue Avianca, que lo hizo a través de comprar la línea aérea McCarr. Esta es la primera que se ha dado, y salió el tema porque la línea irlandesa Ryanair habló de la compra de Andes como para entrar en el 2017 a trabajar en el mercado de bajo costo. ¿Qué es el mercado de bajo costo? Son vuelos. En los países de grandes dimensiones, como es la Argentina, son vuelos baratos. ¿Cómo se bajan los costos? Se bajan a través de no dar servicio, no hay servicios de comida, se bajan a través de que el check-in es exclusivamente telefónico por internet, no hay gente que te atienda, se baja a través de que tiene un bajo costo, pero vos pagás sobre todo el equipaje que llevás. O sea que, en alguna manera, los que viajan sin equipaje, digamos, se ven favorecidos, pero quienes lo usan para hacer turismo y llevan valija grande, van a tener que pagar también un plus. Igual siempre es beneficiario. O sea, lo que se busca con esto es bajar una serie de variables que incrementan los costos y se puede competir de otra manera. Sin duda que va a ser un debate muy grande para dar porque va a tener impacto sobre Aerolíneas Argentinas por un lado y sobre las líneas existentes en el país, pero también lo va a tener sobre otros sectores del transporte, como es por ejemplo las líneas de colectivo. Sin duda que esto impacta fuertemente. Todos los países lo tienen, la Argentina lo empieza a discutir, posiblemente el 2017 sea un año de debate de este tema en profundidad. Y por último, un comentario que quería hacer de algo que alguna vez en Jujuy lo hablamos acabadamente, lo conversamos, me acuerdo, con Luis Tejerina, del gremio de empleados de comercio, y que tiene que ver con el trabajo de los días domingos, ¿sí? Esto se ha debatido muchas veces, hasta la Iglesia a veces ha opinado en el tema, ¿no? De no trabajar los días domingos y que haya un descanso obligatorio y que cierren todos los comercios. Empezó el tema con los supermercados, y bueno, cierran, pero ¿cómo hacemos con los shopping? Bueno, no es un debate que sea fácil, sin lugar a ninguna duda. La provincia de Santa Fe
la capital, para ser más preciso, lo ha debatido en su Consejo Deliberante, sacó una ordenanza y prohibió la apertura de este tipo de comercios y lo reglamentó a todos aquellos que tengan más de 1.200 metros cuadrados. No podrán trabajar los días domingos, deberán cerrar obligatoriamente. Esto cayó, ¿no es cierto?, sobre algunas empresas, entre ellas Coto, Jumbo, Carrefour y Hiper Libertad. Pero claro, ¿cuál fue la reacción? Y la reacción fue un reacomodamiento de personal. La reacción de estas 4 empresas, ¿cuál fueron? 110 personas quedaron sin trabajo. Porque si no me permiten abrir, cierro. Era la cantidad de gente que se tomaba para hacerlo rotativo, digamos, inmediatamente hubo una reducción de personal. El debate fue muy grande, se armó un paro en el acto, digamos, que fueron todos a pelear contra estos supermercados, hay una conciliación obligatoria. Lo que quiero ir es que obliga esto a ser mucho más cuidadoso. No vivimos momentos donde sobre el trabajo, no vivimos momentos donde la economía sea donde no sobre nada, todo lo contrario, vivimos absolutamente acotados, vivimos un momento donde estamos dictando feriado por cualquier cosa, el 8 es feriado de vuelta. Yo creo que lo peor que podríamos hacer es avanzar sobre la gente que quiera trabajar, que cada uno acomode esto como pueda. Hoy la gente busca trabajo como sea, ha crecido la desocupación de alguna manera, hay una inestabilidad mucho más grande, hay una inflación que nos carcome. Meterse a legislar sobre cosas de esta hoy, no sé si no termina siendo una imprudencia. 110 personas hoy, a través de algo donde estaban tranquilos, empiezan a tener un problema de esta naturaleza. Para pensarlo, lo dejamos ahí. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos vamos a estar con la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Jujuy, la doctora Clara Lang de Falcone.